O Banco de Alimentos presentou e fixo oficial a madriña que para este ano teñen para a gran recollida de alimentos que terá lugar os días 1 e 2 de decembro. É a presentadora e directora televisiva Carlota Corredera. Y bueno, yo creo que estamos en un momento en el que, a pesar de que parece que la crisis ya no es tan grande, ¿no?, ni tan profunda, yo creo que sigue habiendo una realidad paralela a la que tenemos los que no nos falta de nada, como es mi caso, que no puedo quejarme de nada de lo que tengo ni me puedo quejar de nada de lo que me pase, ¿no? Y sin embargo sí que hay en esta provincia hay 25.000 personas que necesitan que les ayudemos a llenar su nevera, a llenar su despensa e a poder cubrir as necesidades de sus familias, ¿no? Dende o Banco de Alimentos lembraron nesta xornada que precisan moitos voluntarios para poder levar a cabo esta campaña de recollida de alimentos en 153 centros da provincia de Pontevedra. Y estamos para eso, para que el día 1 y 2, que será cuando se realice la gran recogida, a través de vosotros, que nunca falláis, los medios de comunicación, llegue este mensaje, lo lean y que piensen, pues es verdad, yo un monte ya no estoy para pagarlo, pero para ayudar a recoger alimentos para los demás, creo que sí. E os alimentos que máis precisan nesta ocasión son sobre todo latas de conserva. Preferentemente conservas de todo tipo, conserva vegetal, conserva esta que viene que viene en frasco de cristal, que ya viene precocinada y que tiene se puede consumir muy fácilmente sin necesidad de tirar de cocina. Leche, aceite, cacao, azúcar, galletas, y después cualquier producto que cuando tú vas al supermercado vas a comprar para poder comer, eso mismo lo necesitan los demás tamén. Así que xa o saben, se queren aportar o seu graniño de area, poden facelo de dúas maneiras, ou ben colaborando como voluntario nesta gran recollida ou mercando produtos non perecederos para axudar aos máis necesitados os días 1 e 2 de decembro.